Saludos, mis hermanos y amigos. Lo maravilloso de tener a Cristo como nuestro Salvador, Señor, es que también lo tenemos como nuestro guía, como nuestro proveedor, aquel que está al cuidado de nosotros. Sí, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y el Señor nos promete en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Sin embargo, mis hermanos, hay una advertencia que el Señor nos hace claramente. Y es aquella advertencia de que en el mundo, o sea, en este mundo, en esta vida, en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y esa es, hermanos míos, la palabra que debe cada día fortalecernos. Que las aflicciones como cristianos, como cristianas, como hijos de Dios, esas aflicciones, vamos a tenerla la semana, el mes, sí. Pero dice el Señor, mientras ustedes tengan aflicciones, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él nos dice que nos va a dar victoria sobre nuestras aflicciones, que no va a impedir que vengan las aflicciones. Las aflicciones van a venir, van a llegar las aflicciones. Sí, puede ser que una persona, un cristiano, llegue y de manera entusiasta, como ha pasado, se bautiza. Va entusiasmado y se bautiza. Y luego de bautizado le vienen dificultades, le vienen problemas que antes no había tenido. Cosas que antes de ser cristiano no había padecido, ahora que se ha convertido a Cristo, ahora que tiene a Cristo como su Salvador y Señor, suceden. Sí, hay creyentes que recién bautizados, de repente su esposa, que no es cristiana, cambia de parecer con él. Hay creyentes que inclusive pierden su trabajo una vez que han sido bautizados, cosas que antes no habían sucedido. Y el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Por qué el Señor permite esas aflicciones en nuestras vidas? Porque Él quiere probarnos, quiere probarnos. Y escúcheme, la prueba no tiene que ver que Dios quiere conocer hasta dónde dan mis fuerzas. No, no, porque Dios nos conoce perfectamente, perfectamente. Y Él sabe hasta dónde llegarán nuestras fuerzas. ¿Te ha visto los ascensores que dicen máximo 5 o 6 personas? 5 o 6, máximo. Si hay más personas o un peso de más, el ascensor no se mueve. Bueno, Dios conoce nuestra capacidad de aguante y sabe hasta dónde vamos a llegar. Lo que el Señor quiere es que nos conozcamos a nosotros mismos, hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Eso es lo que quiere el Señor, probarnos para ver nosotros hasta dónde llegamos. Porque a veces hay creyentes que piensan o pensamos que podemos todo, que no importa lo que venga, yo no voy a ser tentado, yo puedo con todos los pecados, nada me va a tentar, nada. Sin embargo, ese mismo creyente abre los oídos de Satanás y Satanás envía una prueba, o mejor dicho, Dios permite una prueba para alertarnos de que somos, a pesar de ser hijos de Dios, somos seres humanos. Y que, hermanos, el cristiano debe contar día a día con la sabiduría y el poder de Dios en su vida. Porque cuando el creyente deja la palabra de Dios, el creyente deja la oración, ¿sabe lo que sucede? ¿No? Nos creemos ya que podemos solos y Dios permite esa prueba. Dios permite esa dificultad por la que usted está pasando ahora para que regrese a su palabra,
para que regrese al lugar de oración. Así es, mi hermano. Nada sucede por gusto. Dios quiere que regresemos a su palabra. Dios quiere que regresemos a la oración. Por eso Dios permite las aflicciones, las pruebas, las dificultades, para que volvamos a hablar con Él, para que volvamos a leer su palabra, a llenarnos de ella. Por eso siempre lo digo, mis hermanos, es un pésimo negocio para los hijos de Dios no leer la palabra, no orar, porque vendrán las pruebas y vendrán las dificultades. Veamos un momento en Juan, capítulo 6 de Juan. Juan 6. Voy a leer desde el verso 2. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el verso 2. Leo aquí, dice así la palabra de Dios. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Este es un cuadro precioso de cómo el Señor, cómo Dios, en su misericordia, nunca nos desatiende. Nunca. Gran multitud, al oído de que Jesús ha hecho tantos milagros, lo seguían, lo seguían. Jesús predicaba y lo seguían. Multitud. Habían por lo menos 5,000 hombres, dice. Por lo menos 5,000 hombres. Hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, una multitud tremenda. El auditorio de Jesús era tremendo. En esa época, mis hermanos, al hablar de 5,000 hombres, cuando se desplazaban, iban solo los hombres. Ellos se desplazaban con sus familias. Acordémonos, era el tiempo de la Pascua. Y las familias enteras iban al tiempo de la Pascua. No solamente iba papá, sino que iba mamá y los hijos. Era una multitud. Y Jesús vio eso. ¿No? Gran multitud. Y para probarle, le dice a Felipe: ¿y ahora cómo haremos? ¿Qué hacemos para dar de comer a esta multitud? Recuerden, Felipe ha sido testigo de los milagros del Señor. Sabía que el Señor era todopoderoso. Sabía que no había nada imposible para el Señor. Pero enseguida Felipe dice, la preocupación es, 200 denarios no alcanzará para darle de comer a esta gente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? La preocupación enseguida de Felipe. Escúcheme, mi hermano, mi hermana. Si Jesús está conmigo, si Jesús está en mi casa, ¿sabe qué significa eso? Que en mi casa no va a faltar el pan. Si Jesús está con usted en su casa, no va a faltar el pan. Puede ser que haya circunstancias adversas. Puede ser que no haya nada a la vista. Pero Jesús nunca deja a sus hijos desamparados. Sí, la pregunta a Felipe fue para probarlo. Y a veces el Señor nos dice así. Puede ser que usted esté sin trabajo. Pero el Señor le dice: yo estoy aquí.
Oh, ¿qué vas a hacer sin trabajo? ¿Te va a faltar el pan? ¿Te va a faltar esto? Yo estoy aquí. Y de eso se olvidó Felipe. Ese pequeñísimo detalle, de eso se olvidó Felipe. Que Jesús estaba hablando con él, que Jesús estaba allí. Y mis hermanos, esas familias, reitero, 5.000 hombres, se calcula que habían por lo menos 15.000 allí. No solamente 5.000 hombres, 15.000 entre mujeres y niños. Algunos tenían pan, 1 o 2 panes, y lo estaban cuidando para sí mismos. Pero al escuchar que Jesús decía, ¿y ahora cómo les damos de comer? ¿Sabe quién se ofreció? Un niño. Un niño. Ese niño, en su inocencia, falta de malicia, dice, aquí hay un niño, el niño ofrece sus panes y sus peces. Señor, aquí está. Esto alcanzará. Esto alcanzará, Señor. Dense cuenta, mis hermanos. Sí, todos escucharon, por lo menos la mayoría escuchó. Y ahora, ¿cómo les damos de comer a tantos? ¿Cómo? Repito, el niño no era el único que tenía pan y peces. Habían otros que tenían 2, 3 panes, no les iba a alcanzar, era cierto. Pero este niño también sabía que no le iba a alcanzar, pero dice, ofrezco esto, ofrezco esto. Aquí tengo unos panes, unos peces, a ver para cuántos alcanza. Él lo ofreció. O sea, de todos ellos, el niño se olvidó de sí mismo. Dice, aquí está, Señor. Aquí está. El único que pasó la prueba era el niño. Jesús, con lo poco dado con amor, Jesús hace más que suficiente. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. De esos pocos panes, de esos pocos peces, de esa canasta ofrecida por el niño, Jesús bendijo a la multitud. Sigamos leyendo aquí. Juan 6, del verso 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿A quién le pregunta Jesús? Entonces Jesús les dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús a aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no sobre nada, para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Mis hermanos, solo el niño pasó la prueba. Felipe no la pasó. No la pasó. Felipe fue, enseguida lo agobió la preocupación. La preocupación. Dice, 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a tantos. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Ahora qué hacemos? Aquí hay un niño, ¿pero qué? 5 panes y unos pececillos ahí. Traedlo, dice el Señor. El niño sí. Señor Jesús, aquí estoy. Estoy para sumar, no para restar. Hermanos, en la fe, la preocupación resta. Resta tranquilidad. Resta paz. Pero suma problemas y enfermedades que Dios no quiere. Confíe en Dios. A pesar de que parezca que nada pasa, confíe en Dios. Confíe en el Señor Jesús y pase la prueba. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que está teniendo, el Señor dice,
no te desampararé ni te dejaré. Es su promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, el Señor la cumplió aquí, porque el niño dice, aquí estoy, Señor, para sumar. Y Jesús de lo poco hizo mucho. Nuestra fe, mis hermanos, nuestra fe. No importa lo que usted esté pasando ahora, crea, el Señor Jesucristo lo va a sacar de allí. La va a sacar de allí, mi hermano, mi hermana. Créalo, créalo. Es su promesa. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.